Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta charla interactiva. Es el segundo ciclo de charlas que estamos realizando en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y hoy comenzamos con la charla Rescatando Grandes Empresas, ¿qué podemos aprender de la experiencia? Los expositores son los profesores Osvaldo Lagos y Gonzalo Islas, y bueno, antes de presentarlos, voy a dejar con ustedes para dar unas palabras de bienvenida a nuestra nueva decana, que también aprovechamos de darle la bienvenida de manera oficial, Isabela Nina. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas que la facultad ha organizado. La pandemia ha traído preguntas que no esperábamos y ha traído también varias cuestiones que nos hacen enfrentarnos desde el punto de vista del derecho a cómo resolverlas. Este ciclo de charlas justamente busca abordar varias de estas preguntas y ver cómo podemos aportar a la conversación. La facultad quiere tener miradas distintas y nuevas aproximaciones que busquen contribuir al debate de varias de estas cuestiones que nos han traído la emergencia sanitaria. Hoy, como decía Constanza, Osvaldo y Gonzalo tratarán un tema muy candente, tanto en Chile como en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero también quiero aprovechar de dejar los invitados a las próximas charlas que vendrán. Vamos a tratar temas como el efecto de la pandemia en el derecho civil, en los contratos, en la propiedad privada, en el mundo del trabajo y qué pasa ahí con el derecho del trabajo, también sobre cuestiones tributarias y también sobre unas cuestiones más internacionales como es el coronavirus y la globalización. Así es que agradezco hoy día a Osvaldo y a Gonzalo, pero también a todas las profesoras y todos los profesores que participan de este nuevo ciclo que comienza hoy y que va a durar por las próximas semanas. Las dejo a todas y todos invitados a sumarse. Agradezco a quienes lo organizan y espero que podamos contribuir a la discusión de estos temas tan desafiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, decana, por tus palabras. Antes de continuar, quiero dar algunos temas técnicos. Desde ya pedirles disculpas si es que falla algo. Como sabemos, todo el tema de las plataformas nos da los desafíos de problemas con conexión. Hasta ahora no hemos tenido nunca nada, pero desde ya si es que algo llegase a ocurrir, nuestras disculpas. Vamos a pedirles que mantengan sus micrófonos en silencio durante la presentación. Los profesores van a hacer su exposición y después habrá un tiempo de preguntas y respuestas. Las preguntas ustedes las pueden ir haciendo a través del chat que está dentro de la plataforma, o también eventualmente, dependiendo del tiempo, podemos dar la opción de que pregunten con el micrófono. Bueno, ahora lo que nos convoca, nuestra charla sobre rescatando grandes empresas. En primer lugar tenemos al profesor Osvaldo Lagos. Osvaldo es doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, y en nuestra facultad es profesor de Derecho Comercial y además es el director de la mención en Derecho Privado. También tenemos a Gonzalo Islas. Gonzalo es PhD en Economía de la Universidad de California de Los Ángeles, es el director académico del Master of Science in International Management de nuestra universidad, y es el director de vinculación con el medio. Así que es un gran honor contar con ambos. Desde ya les damos las gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por participar en esta charla. Nuestro tema hoy día en la tarde es Rescatando Grandes Empresas. Esto surgió de conversaciones que hemos mantenido con Osvaldo en los últimos meses, y de alguna manera anticipando ya hace varias semanas que este era un tema que podía llegar a ser relevante en la medida que se fue complicando la evolución de la economía, tanto en Chile como en el resto del mundo. En experiencias anteriores de grandes crisis hemos tenido situaciones de rescate de empresas grandes por parte de los gobiernos, y nuestro interés surgió entonces de ver cómo las experiencias, tanto en ocasiones anteriores como también contemporáneas, pueden de alguna forma iluminar
la manera en que el gobierno chileno, que ya se ha puesto en tal posibilidad, pueda preparar o definir reglas. Estamos pensando, por ejemplo, en condiciones de elegibilidad de empresas, condiciones de restricciones que se le van a colocar a estas empresas que eventualmente pueden ser rescatadas, modalidades que pueden tomar los distintos mecanismos de apoyo del Estado. Todo esto es lo que vamos a discutir hoy día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a enfocar en dos grandes temas, o dos grandes ejemplos, dos grandes casos. El primero, el caso de Estados Unidos, los rescates del año 2008-2009 en el marco de la crisis subprime. Y posteriormente vamos a revisar en detalle el caso de Lufthansa, que en estos momentos está negociando un rescate con el gobierno alemán y del cual tenemos bastante información y bastantes lecciones que poder sacar. Esa es un poco la invitación para hoy día en la tarde. Y la primera observación, y nuestro punto de partida, es que quizás esta vez sí es diferente. El libro que aparece en el lado derecho es el libro de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, dos economistas norteamericanos. Ellos escribieron este libro el año 2007, precisamente justo antes de la crisis subprime. Este es un libro de historia económica y que muestra las características de las crisis financieras y económicas en Estados Unidos, pero en todo el mundo, incluyendo obviamente Chile, por un periodo de tiempo de 200 años, o más incluso. Ellos encuentran que existen ciertos patrones en común, es decir, que si bien cada crisis parece ser pensada como ahora sí esto estamos enfrentando algo distinto, la verdad es que existen muchos patrones en común. Y sin embargo, la propia Carmen Reinhardt, hace un par de semanas en un seminario del MIT, señalaba, quizás ahora sí que es diferente. Hay ciertas características en esta crisis que la hacen distinta de cualquier ejemplo que podamos ver en ocasiones anteriores. Lo primero, que esta es una crisis que no puede atribuirse a un comportamiento irresponsable del sector corporativo, como era, por ejemplo, el caso de la crisis subprime. Por lo tanto, no existe una necesidad política evidente de tener que, entre comillas, castigar a ejecutivos o empresas. Esta es una crisis cuyo origen no está en el sistema financiero, lo cual también la transforma en un ejemplo distinto. La mayoría de las crisis hacia el pasado son crisis que tienen su origen en algún momento o en algún elemento del sistema financiero, una burbuja bursátil o una crisis bancaria o una crisis de balance de pagos. No es el caso, al contrario, hoy día lo que tenemos es un sector financiero que, como resultado de las múltiples reformas posteriores a la crisis subprime, probablemente está en mejores condiciones para enfrentar esta crisis que lo que hubiera estado en cualquier momento anterior en los últimos 50 años. Es una crisis que esperamos, debo decir quizás, tiene una trayectoria distinta. Esta es una enorme contracción y muy rápida en la actividad económica. Me imagino que todos han visto las cifras de empleo, tanto en Chile y el resto del mundo, como las caídas alcanzan niveles enormes y las alcanzan muy rápidamente. Se espera, o los más optimistas esperan, una recuperación tal vez más rápida que la observada en crisis anteriores. Y todo esto obviamente implica respuestas de política económica que son distintas a las tradicionales. Programas, por ejemplo, como los ingresos de emergencia, que está implementando el gobierno en los últimos meses y que han estado en discusión en las últimas semanas, no serían posibles en una crisis tradicional. Primero, porque los estados probablemente no tendrían acceso a fuentes de financiamiento. Y segundo, porque la expectativa de recuperación o los plazos de recuperación serían aún más improbables de lo que estamos observando ahora. ¿Cuál es nuestro foco? Probablemente la mayoría estuvo revisando el acuerdo que se publicó el fin de semana. Hacia el final, y dentro de la parte del apoyo al sector productivo, está este párrafo, apoyo a empresas estratégicas. ¿Y qué nos dice? Nos dice el apoyo a empresas estratégicas solventes del país, con transparencia y criterios preestablecidos, que se adoptará caso a caso. El Estado obtendrá una remuneración coherente con los riesgos financieros en que incurra. La forma específica del apoyo financiero debe adoptarse caso a caso, nuevamente,
pudiendo considerar una combinación de las siguientes alternativas: garantías estatales para alentar el financiamiento de terceros, deuda directa con opción de conversión en acciones, participación en el capital por un periodo preestablecido. Estas son las bases, este es nuestro punto de partida. Pero a partir de esto, obviamente, surgen un montón de preguntas, y preguntas que creemos la experiencia internacional nos puede ayudar a responder de mejor forma. Osvaldo. ¿No? Osvaldo. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, lo que he observado también, hola, buenas tardes a todas y todos. Lo que he observado también es en este ambiente tan polarizado, ¿no? de la discusión, es que la gente ya no está contenta con que el Estado simplemente preste dinero y no obtenga algo a cambio. Y entonces la pregunta es si prestar dinero es la respuesta o es una oportunidad para que el Estado obtenga beneficios, obtenga ganancias a través, por ejemplo, de una participación de capital, o hay algunos que incluso se preguntan por qué no aprovechar la oportunidad para nacionalizar. Pero dentro del debate uno puede considerar que hay ciertos puntos en común, ¿no? El rescate debería limitarse a empresas estratégicas. Estas empresas deberían ser empresas solventes. Como decía Gonzalo, la crisis del COVID parece ser una crisis temporal y particularmente una crisis de liquidez, pero no una cuestión estructural de insolvencia. Y de nuevo, ¿no es cierto?, la gente tiene la expectativa de que haya algo de vuelta para el Estado, que haya alguna ganancia para el Estado, a diferencia de lo que ha ocurrido en muchas oportunidades. Y claro, también hay otras peticiones más polémicas. Vimos el proyecto del Frente Amplio, ¿no? Y también se ve como una oportunidad para exigir mayor protección al medio ambiente por las empresas que son rescatadas, mejores reglas de género y la preservación de puestos de trabajo. Entonces la idea es ver si esas condiciones adicionales también se encuentran en los paquetes de ayuda de las grandes empresas extranjeras que hemos visto. Gonzalo. Entonces, nuestro primer ejemplo, nuestro primer caso a analizar es el TARP, Travel Asset Relief Program, que fue implementado como respuesta a la crisis subprime en el año 2008, que inicialmente fue concebido como un programa o un mecanismo en el cual el gobierno norteamericano, Tesoro, iba a comprar activos problemáticos a las instituciones financieras. Es decir, todas estas productos financieros, hipotecas que tenían los bancos, que enfrentaban serios problemas para ser vendidos porque había un alto grado de incertidumbre con respecto a su probabilidad de pago, iban a ser comprados por los gobiernos, por el gobierno en particular. Ahora, rápidamente, en menos de una semana, el programa cambió de foco y se transformó en un programa de aportes de capital vía acciones preferentes. Entonces, una de las líneas de este programa TARP tenía una serie de líneas distintas. Una de las líneas relevantes para analizar es este Capital Purchase Program o CPP. ¿Qué objetivos tenía? Los objetivos declarados eran proteger el valor de fondos para el retiro y los ahorros de los hogares, preservar la propiedad de la vivienda, promover el empleo y el crecimiento económico, maximizar el retorno para los contribuyentes de Estados Unidos, lo que decía Osvaldo. Entonces, la idea de que esto no represente una pérdida para los contribuyentes, y además proveer transparencia en el ejercicio de sus atribuciones. Ahora, viendo estos objetivos, resulta bastante evidente por qué se tuvo que abandonar la estrategia de comprar activos. Si el gobierno norteamericano compraba estos activos hipotecarios a las instituciones financieras, rápidamente el problema de preservar la propiedad de la vivienda versus maximizar el retorno de los contribuyentes podían entrar en oposición.
y por lo tanto se optó por este otro camino de los aportes de capital. Participaron 707 instituciones financieras. Siempre hay que recordar que Estados Unidos es un país donde junto a las grandes instituciones financieras también coexisten todavía una cantidad enorme de bancos más pequeños de carácter regional o local. Y estas empresas o estas instituciones financieras, de esta línea en particular, recibieron aportes por 205 billones de dólares. Eso más o menos representa un 1,4% del PIB norteamericano. Es decir, este es un programa bastante grande. ¿En qué se basaba? El instrumento central era la compra de acciones preferentes sin derecho a voto por parte del Tesoro norteamericano. Los bancos se podían inscribir y postular y podían recibir aportes equivalentes a un monto que iba del 1 al 3% de sus activos ponderados por riesgo. Estas acciones preferentes tenían una tasa de cupón, es decir, pagaban un interés fijo, cuya tasa era de 5% y al cabo de 5 años subía a 9%. Uno de los objetivos entonces era incentivar que rápidamente las instituciones financieras recompraran estas acciones. Y al mismo tiempo, las acciones preferentes tenían amarradas warrants que permitían eventualmente al gobierno norteamericano transformar estas acciones preferentes en acciones comunes con derecho a voto y dividendos normales. Los warrants eran equivalentes al 15% de los aportes en acciones preferentes y la duración era de 10 años. Muchas de las instituciones financieras lo que fueron haciendo fue también recomprar estos warrants. ¿Quiénes podían participar? Aquí hubo dos niveles distintos. Lo primero, a los grandes bancos, que están listados ahí, que representan más o menos el 55% del total de los activos bancarios, se los obligó a participar. Es decir, cuando se anuncia este programa, inmediatamente con el anuncio se dice, y ya está comprometida la participación de Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan, etcétera, etcétera. Era una manera de dar una señal. Quienes recuerdan el año 2008, había un alto grado de incertidumbre con respecto a la solvencia de las instituciones financieras, ¿cierto? Está la caída de Lehman Brothers, y por lo tanto acá lo que había era un esfuerzo de dar una señal de estabilidad. Por lo tanto, este primer grupo de bancos, independiente de su situación de solvencia, que era bastante distinta entre las distintas instituciones, fueron obligados de alguna manera o comprometidos a participar. El resto de las instituciones financieras se tenía que postular y habían criterios de participación o de elegibilidad que estaban asociadas a la solvencia, es decir, se buscaba limitar los aportes a aquellas instituciones que efectivamente tuvieran opciones de sobrevivir. Es decir, los bancos que participaban tenían que mostrar que este aporte que recibían vía TARP les iba a permitir ser viables. Es decir, no es un rescate que va para todos, sino que es un rescate con condiciones, y es un rescate que tiene condiciones preestablecidas. Y que también tiene, y esto es muy interesante, condiciones de ejecución, las cuales fueron cambiando en el tiempo. Todo esto fue bastante rápido. En la primera versión de la ley, es octubre del año 2018, lo que existía era restricciones en la deducción que podían hacer las empresas con respecto a las instituciones financieras con respecto de su pago de impuestos, de compensaciones ejecutivas que superaran los $500.000. También obligaba a estas instituciones que participaban a establecer dentro de los bonos cláusulas de retorno, clawback, es decir, que si en forma posterior se mostraba que en realidad el cumplimiento de metas no había sido tal, se tenían que devolver, y limitaba también el uso de Golden Parachutes, que son estos mecanismos que permiten pagar altas indemnizaciones a los ejecutivos que dejan la empresa. 2 meses más tarde, o 3 meses más tarde, en febrero del 2009, se establece una nueva normativa. Limita la compensación, es decir, ya no es un problema de reducir gasto de impuestos, sino que limita los salarios de los ejecutivos senior a $500.000, y además establece una serie de reglas con respecto a los bonos. Y 2 semanas más tarde, nuevamente se establecen nuevos límites, en los cuales básicamente se prohíbe
prácticamente todos los sistemas de bonificación por desempeño, cláusulas de retención, límites a los sistemas de incentivo. Es decir, la compensación ejecutiva quedó bastante restringida. Recuerden ustedes que en el sistema norteamericano, donde la propiedad tiende a ser dispersa, uno de los problemas de gobierno corporativo más importantes es cuánto reciben los grandes ejecutivos o los CEO de las empresas, y acá se le estaba poniendo bastantes límites. Luego, más aún, ¿cierto? En marzo, es decir, un mes después, se aprueba una tasa especial de 90% a los bonos pagados por parte de las instituciones financieras en forma previa a suscribir estos aportes. Es decir, los ejecutivos de esta empresa no solo quedaban limitados hacia el final en su compensación anterior, sino que tenían que pagar niveles de impuestos bastante más altos en el caso de las empresas o las instituciones financieras que recibían más aportes. En el caso de los dividendos, se establece, si bien inicialmente se habló de restricciones a los pagos de dividendos, finalmente lo que se incorporó fue simplemente una restricción de congelamiento, pero congelamiento no en el sentido de no pagar dividendos, sino que congelamiento en el sentido de mantener los niveles de dividendos que se habían pagado los años anteriores. Hubo bastante discusión con respecto a esto, y parte de la razón por la cual se implementó esta medida es que en el caso de algunos bancos más grandes que tenían mayores niveles de solvencia, no estuvieron dispuestos a aceptar restricciones tan altas en el caso de los dividendos. Ahora, ha habido bastantes estudios posteriores y en general tienden a coincidir que en la medida que las restricciones a la compensación ejecutiva se fueron haciendo más fuertes, hubo menor interés por parte de las instituciones financieras en participar. Estos dos autores que cito acá, Bayazitova y Shivdasani, muestran que en general bancos cuyos ejecutivos tenían niveles de remuneración más altos tendieron a preferir no participar o salirse rápidamente del programa. De hecho, ya a fines del año 2009, es decir, un año después, de los 250 billones repartidos, 70 billones ya habían sido recomprados por los bancos. Los bancos rápidamente entonces se trataron de tratando de salirse de estas restricciones. Una línea distinta pero muy parecida es el caso de AIG, Bank of America y Citigroup, donde también hubo suscripción de acciones preferentes. En este caso fue discrecional, es decir, acá lo que hubo fue una evaluación por parte del Tesoro norteamericano de que estas eran empresas o instituciones financieras muy grandes que requerían apoyo, y se establecieron líneas especiales. De hecho, una de las líneas que se estableció, esta Systematically Significant Failing Institution Plan, en la práctica solo tuvo un beneficiario, que fue AIG, y que de hecho posteriormente se le cambió el nombre al AIG Plan, para reconocer que en realidad era un programa destinado a una sola empresa. También tenían inicialmente un aporte en acciones preferentes, que en el caso de Citigroup se convirtió en acciones ordinarias. A diferencia de lo que ocurrió en TARP, donde en ambos casos, y también en TARP, el Tesoro norteamericano recuperó lo que se había invertido, al menos en términos contables, es decir, todo aquello que se aportó se recuperó y con un cierto grado de beneficios. Ahora, esto no considera el nivel de riesgo en el cual incurrió el gobierno norteamericano, y por otra parte, las inversiones en AIG, Bank of America y Citigroup también incorporaban más restricciones de gobierno corporativo. Y finalmente, la tercera línea relevante es la industria automotriz, que también fue totalmente ad hoc. De hecho, la ley que da origen a este rescate, que es la misma ley donde está el programa TARP, era una ley que hablaba específicamente de instituciones financieras. Como de las instituciones financieras llegamos a Chrysler y General Motors. Bueno, inicialmente porque tanto Chrysler y General Motors tenían filiales financieras que eran las que entregaban crédito automotriz. Pero básicamente el gobierno hizo una interpretación bastante extensiva de la ley
y estableció, junto con el rescate a las áreas financieras, operaciones de rescate a las empresas propiamente tal. La consideración fue una consideración de empleo. Acá, ¿cierto? Son no solo grandes empleadores, sino que soportan toda una cadena tanto de dealers, proveedores, suministradores. Por lo tanto, se consideró que la posible quiebra de estas empresas era demasiado compleja para la economía norteamericana. Los montos de aporte, como ustedes pueden ver, son bastante grandes. Y en este caso, a diferencia de los dos anteriores, aquí sí se perdió dinero. Es decir, lo que aportó el gobierno no fue recuperado. En términos del gobierno corporativo también tenemos algunas contradicciones. Porque si bien en los documentos oficiales se declara un interés en mantenerse alejado de la administración de la empresa, en la práctica todo el proceso que terminó con la declaración de quiebra del capítulo 11 General Motors, que es en junio del 2019, es decir, 6 meses después del primer aporte, fue en buena parte conducido y dirigido por el gobierno de Estados Unidos, que de hecho acá ya estamos en el periodo donde asume Obama, y una de las primeras cosas que hace Obama es establecer esta Auto Task Force. En el fondo era un grupo de trabajo destinado a trabajar en los temas de la industria automotriz. Es decir, acá hubo una gestión directa del gobierno norteamericano en todo el proceso de reorganización, algo que no se dio con tanta fuerza en el sector financiero y que de hecho terminó con un gobierno que terminó controlando el 61%, ¿cierto?, de las acciones de la nueva General Motors. Sin embargo, hay que decir que una vez que se crea esta nueva empresa, la administración pasa a ser bastante independiente del gobierno y el gobierno se va a desprender en forma relativamente rápida de las acciones. Lo mismo ocurrió en las otras empresas en las cuales el gobierno pasó a tener capital accionario. Recuerden que se priorizaba la participación vía acciones preferentes sin derecho a voto, pero muchas de ellas tenían cláusulas de conversión que se fueron activando en el caso de algunas empresas, AIG, Citigroup, por ejemplo, en las cuales como principio se establecía la idea de tratar de desprenderse de estas acciones lo más rápido posible, es decir, se entendía como una inversión de corto plazo, tratar de manejar estas inversiones con criterios comerciales, esto es lo que declara el gobierno en forma explícita, y no intervenir en el día a día de la empresa, hand off es la palabra que ocupan. Y en términos de la votación, porque estas ya no son acciones preferentes, sino que son acciones ordinarias y que tienen derecho a votos, el compromiso era votar solo en temas fundamentales de gobierno corporativo, como la elección de directores y grandes transacciones. Es decir, por ejemplo, transacciones asociadas a fusiones o adquisiciones, necesitaban de la participación o del voto del gobierno, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Chrysler, que fue finalmente adquirida por Fiat. Y se cumplió esta promesa de la desprendimiento rápido, sí se cumplió. Se vendieron, sin embargo, por distintos mecanismos. En algunos casos fueron ventas directas, en otros hicieron ofertas públicas de acciones, y en otros casos simplemente se fueron colocando paquetes pequeños en las bolsas de valores. ¿Qué cosas lecciones hemos aprendido? ¿Qué nos ha mostrado la investigación posterior? Lo primero, la importancia de las conexiones políticas. Si bien en teoría se establecieron criterios claros en el caso de TARP para ver qué bancos recibían qué tipo de aportes, en la práctica, distintos autores lo que han mostrado es que aquellas instituciones financieras que tenían mejores conexiones políticas, que por ejemplo habían gastado más en lobby los 5 años anteriores, o que tenían en sus directorios personas con conexiones políticas, resultaron más favorecidos por el programa, es decir, recibían mejores términos de valoración para los aportes del Estado. En términos contables, a excepción del caso de General Motors, el resultado fue positivo, es decir, podríamos decir, el gobierno recuperó lo que invirtió.
Pero esa mirada lo que oculta es el costo de oportunidad en el tiempo y también el nivel de riesgo que asume el gobierno. Y de hecho, un estudio reciente estima que el costo de TARP, medido de esa forma, es decir, incorporando efectivamente la prima por riesgo que de alguna manera el gobierno le entregó a estos bancos, el costo sería de 90 billones de dólares, que no es menor. Y por otra parte, otra lección importante es que el uso de restricciones, que recordemos, vimos que fueron aumentando rápidamente en esos 3 meses de la crisis, en parte por una serie de escándalos públicos que se fueron dando en relación a los bonos o al estilo de vida que tenían los ejecutivos financieros. Bueno, terminó generando un desincentivo a la participación de instituciones financieras, algunas de las cuales quizás medidas en términos de riesgo hubiera sido recomendable que participaran. Y en particular, ¿cierto? Como ya mencioné, estos dos autores lo que muestran es que a mayor fuera la compensación de los ejecutivos, menor era la probabilidad de que participaran. Por lo tanto, tenemos acá un sistema que, si bien en algunos casos terminó con un gobierno de alguna manera transformado en controlador de una empresa, controlando una buena parte de las acciones con derecho a voto, inicialmente se priorizaba el uso de mecanismos donde el gobierno no recibía derechos a voto, que eran estas acciones preferentes, pero que sí mantenía la opción de conversión vía los warrants, es decir, mantenía la opción de recuperar parte de su inversión en la medida que se recuperaran los precios de las acciones. Estos warrants, que eran básicamente opciones de compra, estaban fijadas al precio, o el precio de ejercicio era el precio vigente la semana anterior de recibir el aporte. Es decir, de alguna manera se creaban mecanismos que permitían que el gobierno norteamericano recuperara parte de esa inversión o recibiera parte del upside que va a generar en el valor de las empresas la existencia de estos aportes. Y ahora pasamos al caso de Alemania, con el profesor Lau. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, los alemanes crearon para la crisis subprime un fondo de rescate, que fue el fondo que permitió salvar al Commerzbank. Y siguiendo ese mismo modelo, crearon para la crisis del coronavirus, ¿no? Un fondo de estabilización económica, que se crea por ley y que por lo tanto tiene un marco legal general al cual se tienen que sujetar los rescates. Ahora, es interesante que la definición de la ley respecto de cuáles son las empresas que pueden ser rescatadas, solamente pueden ser empresas estratégicas, y yo he escuchado hablar al ministro Briones, que también hace referencia, ¿no es cierto?, a este concepto, pero es un concepto bastante indeterminado. La ley alemana nos da ciertos factores, ¿no? Una empresa estratégica es aquella cuya desaparición podría afectar a la economía, a la soberanía tecnológica. Bueno, en Chile no sé si afectaría a la soberanía tecnológica, porque no sé si tenemos soberanía tecnológica, pero los alemanes sí, ¿no? A la seguridad de la cadena de distribución y abastecimiento, esa es una cuestión importante a tener en consideración, infraestructura crítica, y al mercado laboral. Yo creo que aquí hay que estar bien atento a que lo que se exige no es la preservación de empleo necesariamente, sino que la caída de la empresa afectaría al mercado laboral como un todo, ¿no? ¿Podemos seguir? Gracias. Entonces, al final, el Ministerio de Economía alemán es soberano para elegir a qué empresa se va a rescatar. El Fondo 2008, creado para la crisis subprime, tenía una comisión de expertos, un comité técnico asesor, ¿no? Que le ayudaba a tomar esta determinación.
Y las condiciones de elegibilidad tienen que ver con la importancia de la empresa, el impacto en el mercado laboral, la urgencia de las medidas y el uso más económicamente eficiente de los recursos del fondo. Y también vemos que se repite este factor de que las empresas tienen que ser empresas solventes, pero que simplemente estén afectadas por la crisis del coronavirus, ¿no es cierto? Típicamente se genera un problema de liquidez, ya no les entra dinero a la caja y eso entonces pone en riesgo su viabilidad. La siguiente diapositiva. Claro, el Fondo de Estabilización Económica en el Ministerio, ¿no es cierto? El fondo puede exigir o establecer, tiene como una suerte de potestad reglamentaria para establecer mayores exigencias respecto de cómo se tienen que regular estos rescates. Y algo que yo creo que es bien importante es cómo se hace cumplir lo establecido en la ley marco, ¿no es cierto? Y lo que característicamente se tiene en este tipo de operaciones son covenants, que son acuerdos, ¿no? Entre el deudor y quien otorga el financiamiento, para que si no se cumplen ciertas condiciones, como por ejemplo si se aumenta el nivel de endeudamiento, si se compra una filial, etcétera, etcétera, el efecto es que se acelera el crédito, ¿no? Pero eso es un efecto que puede ser pernicioso cuando se está tratando de rescatar a una empresa, precisamente. No quiere uno, ¿no es cierto?, que esa empresa termine más endeudada. Por lo tanto, un mecanismo alternativo de enforcement que es conveniente son las sanciones administrativas que se pueden aplicar en el caso en que la empresa no cumpla con las condiciones. Y lo otro relevante es que si es que se van a pactar condiciones alternativas, ¿no es cierto?, como ciertas reglas de género o de preservación de trabajo, etcétera, las sanciones administrativas también pueden ser importantes para tratar de que se cumpla lo acordado con el fondo. Bien, y el fondo tiene dos tipos de medidas que puede adoptar. Por un lado, garantías, que van a durar máximo 60 meses, pero estas garantías no son gratuitas, tiene que haber una remuneración a precio de mercado y que tiene que ser equivalente al riesgo que ha corrido, ¿no?, el fondo, y la posibilidad de recapitalización. Ahí puede utilizar diversos tipos de instrumentos financieros, de deuda o de capital. Pero se estima que el fondo no debe administrar la empresa, ¿no es cierto? No debe gobernar la empresa, un poco como lo que explicaba Gonzalo recién para el caso norteamericano. Solamente van a ejercer derecho de voto en decisiones relevantes como fusiones y evidentemente para elegir directores, pero el gobierno de la empresa sigue estando radicado en los órganos de la sociedad, sus dueños, en la junta accionista, etcétera, etcétera. Y además el fondo puede otorgar, puede capitalizar a un banco estatal, el KfW, para que este banco también puede participar en el rescate de las empresas. Gracias. Otra cuestión que es relevante, y esto me recuerda un poco la discusión que hubo a propósito de Cencosud, de la repartición de dividendos mínimos, ¿se acuerdan?, del 30%. De las utilidades en el año, es que la ley marco permite establecer modificaciones a la legislación con la finalidad de evitar estos problemas, ¿cierto? Con la finalidad de evitar que la aplicación de las reglas usuales de derecho privado, las que se le aplican generalmente a todas las personas, ¿no es cierto?, hagan que sea más complicado el rescate o implique, qué sé yo, alguna objeción de carácter político. Y entre las que se pueden mencionar más relevantes es la liberación de los deberes fiduciarios de los directores con las compañías cuando van tomando las decisiones. O sea, pueden tomar decisiones
más acorde con los intereses del fondo, pero sin por esto incurrir en responsabilidad frente a la compañía, ciertas excepciones de supermayorías para adoptar decisiones que son típicamente pensadas en la legislación de sociedades anónimas para proteger a minoritarios, por aquí se pueden excepcionar, ciertas autorizaciones para que el directorio pueda tomar decisiones que requerirían autorización de la Junta, pero individualmente, excepciones a reglas de libre competencia, obligación de exigir que la empresa salga a la bolsa para facilitar el pago del crédito, etc. Aquí se mencionan algunas más de estas medidas, ¿no? Vamos a ver cómo concretamente se aplicó esta regla en un caso concreto en Lufthansa. Antes una prueba breve. ¿Alguien ve que tiene en común estas tres imágenes? Les cuento, este es un disco de Massive Attack de los años 90. Esta es una técnica, la que está en la foto que está en medio, es una figura arquitectónica, y a la derecha tienen los avioncitos de Lufthansa. Constanza, ¿alguien responde? ¿O nadie? ¿Alguien en el chat? Sí. Si alguien tiene la respuesta, cree tener la Sí. respuesta, puede... Una palabra que tienen estas tres cosas en común. Este disco de Massive Attack, esta figura arquitectónica y el rescate Lufthansa. Parece que nadie... no hay fans de Massive Attack en esta presentación. ¿Qué pasa con los noventeros? Bueno, la respuesta es mezzanine, ¿no? Y mezzanine en estos tres casos a lo que hace Valesca López, mezzanine. Seca, Valesca, muy bien. Eso es. A los que les gusta la música saben que el trip hop es un estilo de música ecléctico, ¿no es cierto? Que refunde varios estilos musicales. Está en la arquitectura, si se fijan, es como un entrepiso, ¿no? Un piso intermedio. Y en el lenguaje financiero, mezzanine significa, es como instrumentos híbridos de financiamiento que acercan a el equity, es decir, al capital, a la deuda y a los instrumentos de deuda, a los instrumentos de capital. Lo característico de los instrumentos de equity o de capital es que su titular, el titular de una acción, se hace dueño de una parte de la compañía, si ustedes quieren, y como dueño, ¿no es cierto?, se hace, entre comillas, tiene un pedacito de la empresa, y por lo tanto corre el riesgo de la empresa, se paga después que los acreedores de la empresa, tiene derecho a intervenir en el gobierno de la sociedad y tiene derecho a las utilidades, ¿no es cierto? Tiene derecho a que se le paguen dividendos que son variables dependiendo de lo bien o mal que le va a la empresa, ¿no? Y eso es generalmente cómo funciona una acción. Por otro lado está la deuda, ¿no? Y la deuda se paga antes que la acción, por lo tanto tiene menor riesgo que la inversión del accionista, pero tiene un retorno fijo, ¿no? Claro, el financiamiento mezzanine es transformar instrumentos de deuda como si fueran instrumentos de capital. ¿Y cómo se puede hacer esto? Dándoles un rendimiento variable, por ejemplo, que esté indexado a los resultados de la empresa, y en el caso de los créditos, subordinándolos, ¿no es cierto? Y dándoles un riesgo parecido al riesgo que tendría una acción. Adelante. Y aquí está el famoso rescate de Lufthansa. Fíjense que esta es una diapositiva que se la robamos a la propia Lufthansa en las informaciones que le dan a sus accionistas. Y fíjense, el valor total del rescate es de 9 billones y va, yo diría, desde abajo hacia arriba en términos de qué es capital
y qué es deuda. Lo demás abajo es más parecido a capital, es directamente capital, ¿no? Y a medida que vamos subiendo, son figuras que son más parecidas a las deudas, o directamente deuda, ¿no? Fíjense que la compra de acciones es bastante baja, ¿no? La participación en acciones, 0,3 billion, ¿no? La parte más grande, la mitad del paquete, es una participación silenciosa. Vamos a ver qué es una participación silenciosa más adelante. Aquí hay otra participación silenciosa que se puede ir convirtiendo en acciones, también para influir en cierta medida en el gobierno de la sociedad ante ciertos episodios como tomas de control, etc. Y luego tenemos directamente una figura que es de deuda, que es un crédito sindicado, o sea, un crédito bancario, varios bancos se ponen de acuerdo, y particularmente participa el Banco Estatal Alemán, ¿no es cierto? Y esto corresponde más o menos a 1/3 del rescate. Para tener una perspectiva del tamaño del rescate, fíjense ustedes, la acción de Lufthansa el 12 de febrero estaba a 15,37 euros, ese era un punto más bien alto, aunque venía bajando. El 28 de abril estaba en 8,10 euros. El valor al cual el fondo va a comprar las acciones es 2,56, o sea, mucho más bajo que el punto bajo del valor de mercado de las acciones a posición minoritaria, ¿no? Ahora, en la información que el directorio le tiene que entregar a la Junta de Accionistas para someter a votación este paquete de rescate, el directorio dice que el precio es justo, por una razón que ya apuntaba Gonzalo a propósito de Estados Unidos, ¿no es cierto? El precio de 8 euros por acción refleja que el mercado ya sabe que la empresa va a ser rescatada, ¿no? Y por lo tanto, entonces, si sacamos esa perspectiva, el precio justo debería ser 2,56. Y fíjense el tamaño del rescate, ¿no? El monto del rescate es 9 billones y la capitalización bursátil de Lufthansa, o sea, el valor de todas las acciones sumadas, al 31 de diciembre de 2019 era 7,8 billones. O sea, ese es el tamaño del rescate. Bien, la participación silenciosa es un contrato que se encuentra regulado en el Código de Comercio alemán. No hay una figura análoga en la legislación chilena que yo pudiera decir rápidamente, ¿no es cierto? Esto es como el contrato de asociación o cuenta de participación o la subparticipación del Código Civil. No, esto es un empresario, un comerciante que ya lleva un negocio, en este caso ustedes piensan en Lufthansa, recibe capital de otro sujeto y este sujeto que aporta en capital tiene derecho a participar en los beneficios. ¿Cómo se acuerda si es que va a haber participación en las pérdidas respecto del que pone el capital? Si la obligación de repago subordinada, el plazo que hay, etcétera, etcétera, todo eso queda un poco a la autonomía de la voluntad. Con lo cual es una figura bastante flexible en términos de su configuración y nos sirve entonces para hacer este tipo de financiamiento mezzanine, ¿no? Es como una suerte de participación, pero que se puede convertir como en una suerte pero indexada o convertida como una especie de crédito, como una especie de bono, pero participando a través de esta figura extraña alemana, ¿no es cierto?, en la empresa. Y entonces, funcionalmente es bien parecida a la figura de la preferred stock en Estados Unidos. Yo diría que esta es la figura que se utiliza en Alemania, como los norteamericanos utilizan el preferred stock. Hay dos silent participations, entonces, que son, o Stille Beteiligung, el nombre en alemán, que se estructuran de manera distinta. El tramo mayor, ¿no es cierto?, es una deuda subordinada directamente. Se puede diferir el pago de las cuotas, no tiene una maduración, o sea, se va pagando en el futuro, lo que va cambiando es el interés.
un aumento progresivo que parte en el 4% a 9.5% desde el año 2027. De en adelante se transforma como en una deuda subordinada, pero con un interés alto, lo que genera incentivo a la compañía de pagarla, ¿no? Para no seguir pagando este interés alto. Y la participación silenciosa de $1 billón tiene la posibilidad de convertirse en acciones cuando ocurren ciertos acontecimientos. La participación del fondo en Lufthansa va a ser de 20%, pero con 25% tiene votos suficientes de la Junta de Accionistas para bloquear una toma de control hostil vía fusión. Esa es la idea entonces de que ante el anuncio de una toma de control, ¿no es cierto?, esto se pueda bloquear a través de la conversión de esta deuda en acciones. Y tiene una maduración de 6 años. ¿Qué otras condiciones tiene el rescate? El fondo tiene que vender las acciones no después del 23, siempre que le hayan pagado la participación silenciosa 1 y 2. Y solamente van a nombrar 2 directores en el directorio de supervisión. Recordemos que en Alemania los alemanes tienen 2 directores, o 2 consejos de administración, como lo quieran llamar. Un consejo de administración de supervisión, que está compuesto mitad por directores designados por los accionistas, mitad por directores designados por los trabajadores, donde el voto dirimente lo tiene el presidente del directorio, que es designado por los accionistas. Son 20 miembros en el caso de Lufthansa. 2 de estos ahora van a ser nombrados por los directores. Esta es una cuestión relevante a tener presente para el desarrollo final de lo que está ocurriendo hoy día con el rescate de Lufthansa, que ya vamos a mirar. Y como les decía, ¿no es cierto?, en concordancia con lo que habíamos visto de la ley, el fondo no vota en la Junta de Accionistas, no va a intervenir en el gobierno. Y aquí están las otras condiciones de las que hemos hablado. Respecto a los dividendos, no hay pago de dividendos hasta el pago completo del rescate. Esto es relevante y esta es la expectativa, ¿no es cierto?, que tendríamos políticamente la gente, ¿no es cierto?, de que no se paguen, de que los dueños no saquen dinero. Esto no es un rescate de dueños, es más bien un rescate de la empresa. Las remuneraciones a ejecutivos también están restringidas hasta que se pague el 75% del paquete. Hay compromisos ambientales, pero fíjense, están sujetos a una condición de que sean económicamente viables y dependiendo de cómo esté el mercado. La idea es bajar las emisiones de CO2, pero esto está subordinado de nuevo a el rendimiento financiero. También se restringen las adquisiciones de otras compañías, y aquí está lo que probablemente ustedes han visto en la prensa, la condición negociada con la Unión Europea, que tiene que ver con la competencia, que es la transferencia de 24 slots en Frankfurt y 24 slots en Múnich. Los slots son autorizaciones de aterrizaje y despegue, entonces lo tienen que sacar a una subasta, ¿no es cierto?, donde van a poder participar otras empresas aeronáuticas que no hayan recibido su rescates de Estados europeos. Bien, y hay un plan en este acuerdo marco, ¿no es cierto?, de reestructuración de la empresa y de pago hasta 2023, pero muy probable que las participaciones silenciosas se sigan pagando hasta posteriormente, ¿no es cierto? Y fíjense, yo creo que una cuestión bastante relevante es que se considera que va a haber reducción de personal, ¿no? O sea, no hay directamente medidas de protección del empleo. Va a haber reducción de personal y va a haber medidas que tratan de productividad, que tratan de estructurar el tamaño de la flota a lo que sea óptimo para el funcionamiento de la compañía.
Este paquete completo tiene que ser aprobado por la Junta de Accionistas el 25 de junio de 2020, o sea, la próxima semana. Y se aprueba con la mayoría de los presentes, si es que participan en la Junta la mayoría de los accionistas de las acciones con derecho a voto. Pero si participan menos que este quórum, se requieren 2/3 de los presentes, ¿no? Y aquí está el problema actual por el cual atraviesa el rescate de Lufthansa. Este señor, el señor Thiele. El 5 de marzo, el señor Thiele tenía 3% de las acciones de Lufthansa. El 6 de marzo ya tenía 6,59%. Y al día de hoy tiene 15,52% de las acciones de Lufthansa. En una declaración en Der Spiegel hoy, el señor Thiele criticó al gobierno federal y piensa que el gobierno federal puede dificultar la reducción necesaria, según él, ¿no es cierto?, de puestos de trabajo. Recordemos entonces cómo estaba compuesto el directorio de supervisión o el consejo de supervisión. Son 20, pero la mitad son elegidos por los trabajadores, el voto dirimente lo tienen los representantes de los accionistas, pero ahora va a haber 2 representantes del Estado. Y esta es precisamente la crítica de Thiele. Y ahora uno diría, bueno, con el 15,52%, si lo que se requieren son 2/3, no tiene cómo bloquear que se lleve a cabo el acuerdo. Sin embargo, el problema de Lufthansa, como ocurre en muchas compañías, es que cuando la propiedad está muy dispersa, es que hay pocos accionistas que participen en la junta, y por lo tanto, si llegan a participar menos del 50%, se requiere aprobación de 2/3. Si la participación, por ejemplo, baja de 45%, el 15% es 1/3, o va a ser más de 1/3, la propiedad que tiene Thiele, con lo cual él solo puede bloquear el acuerdo. Gonzalo, ¿me quieres acompañar en las conclusiones? A ver, ¿qué más o menos podemos discutir? ¿Qué lecciones podemos obtener del rescate de Lufthansa y de lo que conversamos recién o antes con Gonzalo? Lo primero es que uno diría, el monto del rescate de Lufthansa es demasiado grande como para que el Estado alemán pudiera comprar acciones de la compañía. Terminaría comprándose la completa. Y por lo tanto, eso explica en cierto modo que haya un porcentaje que tiene que estar en deuda subordinada. Y por lo tanto, esto no significa que haya una preferencia por las estructuras mezzanine necesariamente. Yo diría que las estructuras mezzanine en general son preferidas para las organizaciones desde la perspectiva del deudor, ¿no? El deudor generalmente prefiere tener distintos niveles de deuda senior, ¿no es cierto?, deuda subordinada, utilizar acciones y armar su financiamiento de una manera más variada. Pero aquí el sartén por el mango no lo tiene el deudor, y yo diría que probablemente la razón de que se estructuren de esta manera es el tamaño, ¿no? Porque también implica para el gobierno, pensaría yo, un riesgo político importante cuando el gobierno empieza a participar en las decisiones de la empresa. Echar trabajadores o no echar trabajadores va a abrir un flanco político para el gobierno, para un gobierno, por ejemplo, como el chileno, que digamos que tiene suficientes problemas como para echarse un problema más encima, ¿no? Gonzalo, ¿alguna opinión sobre estas conclusiones? Los ejemplos que hemos visto sugieren que la combinación de algún tipo de estructura mezzanine, pero que tenga opciones o que esté acompañada de opciones de conversión de capital que le permitan rentabilizar finalmente ese aporte al gobierno, pareciera ser el sistema más usado y tiene ventajas tanto en términos de la posibilidad del gobierno de recuperar su inversión y también que evita una serie de problemas de gobierno corporativo. Pareciera ser que
son razonables restricciones a las compensaciones a los ejecutivos y al pago de dividendos. No, no parecen haber grandes ejemplos de demasiadas condiciones con respecto a la operación de las empresas, porque al final del día se transforma en la búsqueda de objetivos que se empiezan a contradecir. En el fondo, Vamos a seguir entonces restricciones de con la medio siguiente ambiente diapositiva. versus empleo, todo termina siendo bastante complejo. Sigamos. Eso viene después. Sí. Si se fijan, los rescates son previos a procedimiento concursal de reorganización, ¿no? O sea, la idea es evitar llegar a ese punto. De hecho, Lufthansa decía, ¿no es cierto?, que si el rescate no se aprueba en la Junta del 25, lo primero que van a tener que hacer es iniciar algún procedimiento judicial de reorganización. Y veo que en la experiencia norteamericana también veíamos con Gonzalo que eso tampoco ocurría, ¿no? La quiebra de General Motors es posterior al aporte del gobierno, una vez que ya el aporte del gobierno resulta ser insuficiente. Pasan 6 meses Sí. entre el primer aporte y la solicitud de quiebra de General Motors. Pero el punto que viene ahora yo creo que es el más importante para destacar como política, ¿no? ¿El de ahora o el de la siguiente diapositiva? No, el sí se puede, no, el de las preferencias accionarias. Sí. Sí, o sea, hay mecanismos institucionales para crear algo parecido a las preferred stock, ¿no? O sea, se pueden construir a través de preferencias accionarias, ¿no? La ley lo permite. En Chile no tenemos, sí, una estructura análoga a la participación silenciosa alemana. Sí. Y esto es una cuestión polémica, ¿no? Esta es una cuestión políticamente polémica. Lo que observamos es que las condiciones no financieras no son consideradas, o si son consideradas limitadamente. Está mal puesto ahí en el PowerPoint. Lo que observamos son condiciones de libre competencia, ¿no? Para promover la competencia, y medioambientales, pero subordinadas al rendimiento financiero. Y no vimos medidas para preservar el empleo, y yo diría al contrario, ¿no? O sea, como que el paquete supone una reorganización donde expresamente el gobierno alemán dice que va a haber despidos, ¿no? Y más aún, probablemente, yo no sé cuál es la verdadera intención del señor Thiele. Nosotros en la tarde con Gonzalo fantaseábamos, esta es una noticia de hoy, respecto a qué es lo que realmente quiere hacer, pero al menos en términos formales, pareciera que el hecho de que no se puedan hacer reestructuraciones desde la perspectiva laboral es una cuestión que puede incluso llevar a los dueños a cometer una acción que parecería suicida en principio, ¿no? Salvo que ellos piensen que la empresa se puede salvar de otra manera, y rechazar el paquete de rescate. Así es, y de hecho en el caso de General Motors, uno de los conflictos que tenía el gobierno durante el primer semestre del 2009 con la empresa era que la Task Force de Obama consideraba que los planes que tenía la empresa eran poco agresivos en términos de la reducción del tamaño. O sea, el gobierno norteamericano, en su relación con General Motors, propuso activamente achicar la empresa y por lo tanto reducir el empleo. No tenemos evidencia de rescates que tengan condicionada la mantención de los puestos de trabajo en una empresa, porque finalmente entran en contradicción con los otros objetivos. Y nos queda la estructura institucional, no sé si quieres... Sí, yo creo que es interesante ver, ¿no es cierto?, que esto no es... no hay una ley ad hoc para cada rescate. Hay una estructura que está bastante bien pensada, que va como en capas, ¿no es cierto? Hay una ley,
luego hay modificaciones legales ad hoc, hay disposiciones reglamentarias del Ministerio de Economía, luego está la decisión del rescate del Ministerio de Economía, que probablemente esté respaldada por el criterio de un comité de expertos, y luego viene el acuerdo marco con la empresa rescatada, ¿no? Lo que le da, yo creo, mayor legitimidad, porque o sea, a pesar de que la decisión es discrecional, hay ciertas reglas generales que tienen que ser respetadas, legislación marco. Y ahí yo quería ver institucionalmente cómo estamos en Chile con la regla del artículo 19, número 21 de la Constitución. Fíjense, el artículo 19, número 21 es lo que es relevante. Dice que el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas, o sea, adquirir acciones, solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. En tal caso, estas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares. Lo que veíamos, ¿no es cierto? No podrá haber modificaciones al marco común de la legislación sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley. Lo que hace todo bastante más difícil, ¿no? Si es que pensamos que la ley va a tener que, por la ley de quórum calificado, va a ser la que va a tener que fijar cada vez las excepciones al marco legal que haya que adoptar para adaptar el rescate a determinada empresa. Entonces, en principio uno podría pensar, interpretándolo de manera más formal, que solamente se podrían llevar a cabo estos rescates por una ley de quórum calificado cuando el rescate se hiciera a través de adquisición de capital o adquisición de acciones. Y en cambio, no sería necesario si es que el instrumento que se utilizara fuera deuda, ¿no? Algún tipo de deuda, y esta deuda, con alguna técnica mezzanine, ¿no es cierto?, se podría incluso tratar de indexar a el rendimiento de la empresa en el futuro, o se podría tener un equity kicker, como llaman, ¿no es cierto?, tratar de tener deuda convertible en acciones para poder participar de los beneficios de la empresa una vez que se acabe la crisis. Esos son términos bien formales. Ahora, yo creo que sustancialmente es difícil decir que el Estado está desarrollando alguna actividad empresarial o ni siquiera que está participando en ella, cuando sustancialmente lo que está haciendo es un rescate. Y yo creo que la prueba ácida, ¿no es cierto?, esta afirmación es que es tan absurda, ¿no?, en el sentido de que, claro, bueno, lo puedo armar si quiere lo armo con deuda, pero lo voy a dejar funcionando igual como que fuera una participación en acciones, ¿no? En verdad, cuando el Estado rescata, no está desarrollando una actividad empresarial y tampoco está participando en ella. Pero igual hay que decirlo, ¿no? Porque yo creo que, no sé, los que conocen más el Tribunal Constitucional podrán dar más opiniones sobre esto, pero yo creo que en general el ambiente institucional jurídico chileno es muy dado a las interpretaciones formalistas y eso podría generar problemas de constitucionalidad en el proyecto. Ahora, lo irónico, para terminar, ¿no es cierto?, es que si uno piensa cuáles son las empresas que pueden ser rescatadas por ser estratégicas y por la situación que están pasando, a mí en verdad, no sé, no se me ocurre otra que la TAM. No sé qué piensan ustedes. Y es irónico, ¿no es cierto?, porque tenemos un presidente que ha estado vinculado a la TAM, fue dueño de la TAM, de gran parte de la propiedad. Puede ser que ahora no esté relacionado, pero eso genera un problema político gigante, ¿no? Así es, ¿no? Gonzalo. Yo creo que estamos bastante pasados de la hora, así que le damos espacio a las preguntas. No sé si Constanza tiene alguna pregunta que sí, nos quiera comentar. Hay varias preguntas, quizá por esto último que dijo Osvaldo, hay preguntas sobre el tema del rescate LATAM, si es que tiene sentido rescatarlo, si sus únicos activos valiosos son los slots y habrá una capacidad ociosa inmensa hacia adelante, y por qué las operaciones de Brasil no están en el paquete que se acogió al capítulo 11. Y también sobre LATAM,
preguntan cómo afectan a todas estas alternativas las estructuras de propiedad de las empresas en Chile. En el caso de la TAM, por ejemplo, sabemos que la matriz no está en Chile, y por otra parte les gustaría saber la opinión de ustedes respecto a la diferencia entre un rescate y una decisión de inversión pública. A ver, con respecto al concepto de por qué rescatar una aerolínea, si al final del día uno podría decir los aviones están y las empresas no son solamente un conjunto de activos, y por lo tanto la quiebra de una empresa, por más que esos activos existan y existe una demanda, genera disrupciones que son bastante costosas. Sí, si la TAM quiebra, probablemente van a surgir, o si la TAM desaparece del mercado chileno, van a surgir otras alternativas. Pero ese proceso no es automático. Es tal vez la gran lección de política económica que se aprendió el año 29, en la crisis de la Gran Depresión, donde en general la actitud de los encargados de política fue decir, bueno, las malas empresas, dejemos que quiebren, dejemos que desaparezcan y que solo permanezcan aquellas que deberían permanecer. Bueno, todo ese proceso o esa transición es bastante lenta, o puede ser muy lenta, y por lo tanto sí hay razones que justifican algún mecanismo de rescate, reconociendo obviamente las complicaciones tanto organizacionales que tiene la empresa, donde además hoy día cualquier mecanismo de rescate o apoyo pasaría o pasa por una corte en Estados Unidos, pero aún así podría ser relevante desde la perspectiva de un gobierno independiente de cual sea, conservar o promover que una empresa como la TAM permanezca operando regularmente, que es la misma idea que finalmente tiene el gobierno alemán. Había una pregunta con respecto a rescate versus inversión. Sí. Por lo que entiendo, lo que nosotros hemos mostrado acá es la idea el rescate finalmente es una inversión que puede tomar distintas formas, puede tomar ya sea vía deuda, ya sea vía participación de tipo patrimonio accionario, o puede tomar mecanismos de garantías que probablemente también van a ser más usados, pero está pensado como fundamentalmente transitorio, ¿no? Que era algo que tenían en común tanto la noción de la inversión de Lufthansa como el mecanismo norteamericano, y que también estuvo presente, recordarán los más viejos, en los rescates bancarios que a su vez se transformaban en participación estatal en empresas durante la crisis de los 80. El Estado o el gobierno salió rápidamente, o todo lo rápido que pudo, de la propiedad de muchas de esas empresas, ya sea por venta directa o el capitalismo popular o qué sé yo. Yo creo que hace sentido entenderlo como un mecanismo de rescate y no como inversión, entendiendo como una inversión la idea de entrar para quedarse. Creo que entrar para quedarse es una discusión política completamente distinta, que pasa por una redefinición del rol del Estado de la economía, que es una discusión que puede ser válida, pero yo creo que no es la discusión que corresponde dar en este momento, o para este caso en particular, o para estos casos en particular. Sería quizás aprovechar la coyuntura para imponer una idea del rol del Estado en la economía distinto, que es una discusión que se va a dar el próximo año en el marco del proceso constituyente, que no debería darse ahora. Más cuando, como decíamos al principio, esta no es una crisis gatellada por algún tipo de responsabilidad corporativa. Osvaldo, no sé si quieres tomar a otras. A ver, Ignacio Zamorano dice, esta participación silenciosa podría aplicarse en Chile en una sociedad anónima estableciendo en sus estatutos de acciones serie A y serie B. Claro, efectivamente la participación silenciosa es funcionalmente análoga al preferred stock, y se puede armar algo como una participación silenciosa a través de preferred stock. Yo diría que sí.
Andrea Repeto, en el caso de Chile, ¿cómo sugieren abordar la baja legitimidad que tienen las empresas grandes y la ciudadanía? Bueno, es una pregunta gigante. Yo a ver, ¿qué podría decir? Lo primero, si te fijas en la presentación, fueron apareciendo varios puntos en común, que es primero que el Estado obtenga una ganancia, ¿no? En lo posible. Yo creo que esta es una buena oportunidad para que el Estado obtenga una ganancia, porque, como decía Gonzalo, ¿no es cierto? Es una crisis que debería durar un tiempo acotado, y el precio de la acción está bajo, ¿no es cierto? Se puede tratar de tener una ganancia. Yo creo que eso le puede dar legitimidad. Ahora, otra forma de darle legitimidad es, como veíamos, son estas condiciones adicionales que no son estrictamente financieras, ¿no? Las de género, mantención del empleo, competencia. Yo creo que todas esas cosas habría que considerarlas. Pero claro, el problema que veíamos es que a veces pueden confabular incluso con el éxito del rescate. Ahora, yo también tengo mis dudas en términos de legitimidad democrática, de imponer, por ejemplo, el proyecto del Frente Amplio sugiere, ¿no es cierto?, que se exija paridad en el directorio. Más allá de que yo esté de acuerdo con eso, yo encuentro que sería una buena medida, pero el punto es, yo creo que hay otro mecanismo, ¿no es cierto?, que es votar por una ley de paridad en el directorio, votar por representantes para que eso lo hagan, pero no sé por qué tendría que ser como moneda de cambio, particularmente cuando se trata de un grupo político minoritario, por más que yo esté de acuerdo con esa posición. Yo no sé si tiene entonces ese mecanismo como sería como una especie de imponer una posición política respecto de género en este caso. Y claro, como nadie sabe qué es lo que la gente piensa, a pesar de que muchos creen saber lo que la gente piensa, no sabemos si todos están de acuerdo con la paridad de género, y para eso hay mecanismos democráticos que son la votación, ¿no es cierto?, y lo que los representantes, una vez elegidos, discuten en el Parlamento o el Ejecutivo. Pero sí hay un problema que me parece que en Alemania, en Estados Unidos, y sobre todo en Estados Unidos, en la experiencia no resuelve bien, y creo que es básicamente porque es imposible resolver, que esto tiene un grado de discrecionalidad. Uno puede poner ciertos tipos de reglas, ciertos criterios, pero al final del día va a haber discrecionalidad porque se trata finalmente de contratos incompletos. No podemos a priori establecer criterios que nos digan estas son las, sobre todo en el caso de programas de apoyo a empresas de gran tamaño, de decir ex ante, estas son las empresas que van a ser beneficiadas y bajo tales condiciones. Hay un grado de discrecionalidad que obviamente se complica en la medida que los gobiernos tengan problemas de representatividad, como es el caso de Chile. En el caso norteamericano, si bien inicialmente el programa tenía un montón de reglas que al menos en teoría dejaban claro, estas son las empresas, estas son las condiciones que deben cumplir, en la práctica, en menos de 3 meses, se hicieron 3 grandes programas de rescate completamente ad hoc. Uno de ellos llevando una industria que ni siquiera está mencionada en el texto inicial de la ley. O sea, eso te da una idea de que en una situación de crisis la discrecionalidad va a aparecer. Idealmente deberíamos tener mecanismos que limiten esa discrecionalidad o que le den un marco de análisis que la justifique de alguna forma, pero pensar que somos capaces de diseñar un conjunto de reglas suficientemente completo, yo creo que escapa a nuestra capacidad, y escapa a la capacidad de cualquiera finalmente. El mundo es más complejo. Eso. A propósito de la observación de Francisco Safie, a 7:16 p.m., yo pensaba como en la analogía de los incendios que tuvieron lugar en Chile hace poco, en nuestra ola de incendios, que claro, uno pensaba, si se está quemando una hacienda o el campo de alguien, ¿no? Y uno va a poner recursos públicos para salvar el campo, lo va a hacer no
bueno, se va a beneficiar el dueño de la hacienda, pero la clave es que si uno no lo hace, se va a quemar la región completa, ¿no? Y ese debe ser el criterio para la adopción de este tipo de rescate. Eso es lo que está detrás de la idea de empresas estratégicas, y también algo que ha dicho el ministro Briones. Yo creo que esto no es rescate de los dueños, ¿no? Esto es el rescate de la empresa. La empresa es la que tiene que seguir funcionando. Lo que necesitamos de LAN son los viajes, ¿no es cierto? Para que se puedan seguir viniendo las personas y las mercaderías al país. Y por lo tanto, si hay un riesgo de dilución y qué sé yo, bueno, eso es problema de los dueños. Ahora, el problema es que los dueños pueden bloquear el rescate, ¿no? Y por eso hay que negociar. Y agregar, el último punto que me gustaría hacer, yo creo que este tipo de situaciones vuelve a poner en evidencia el problema o el tipo de problemas que se genera en economías donde la propiedad accionaria está altamente concentrada, porque de inmediato los rescates se transforman en rescates a personas, querámoslo o no. En el caso de Lufthansa, la propiedad accionaria está suficientemente diluida para que se hable del rescate de la empresa. En el caso de la TAM, rápidamente empezamos a hablar del rescate de los cuetos. Y si fueran otras empresas, quizás diríamos, ¿por qué tenemos que rescatar a la familia Luxic? Y así. Y eso es parte de un sistema de propiedad de las grandes empresas, donde la propiedad accionaria está altamente concentrada, que puede tener ventajas y desventajas, pero acá estamos viendo una desventaja. No sé si el profesor Osvaldo... No, lo loco es que no es el caso de la TAM, ¿no? La TAM está Claro, como... pero aún así en Chile tendemos, como parte de nuestra cultura de propiedad concentrada, asociar a las empresas a dueños. Sí, sin duda. Yo, a Constanza Salgado, ¿por qué no puede, si tiene esa ventaja, usarla poniendo las condiciones que quiera según los intereses que busque? Yo estoy de acuerdo con eso. Así debería actuar el Estado. Pero el Estado tiene dos intereses. Primero, evitar que se incendie el país completo, ¿no? Y por eso el rescate a empresas estratégicas. Y segundo, que tiene que negociar para intervenir en el rescate, ¿no? Y el ejemplo de Tiele, ¿no es cierto?, que es como parece el mejor guión de una serie de Netflix, al final, te muestra que los empresarios muchas veces van a querer quedarse con el negocio de alguna manera. Y el caso de Tiele es bien sorprendente, porque es un tipo que entra ahora, en marzo, después de crisis de coronavirus, en la propiedad de Lufthansa. Para finalizar, finalicemos con la pregunta de Martín, que quiere saber, ¿qué institución de Chile creen ustedes que debiera realizar estos salvatajes? ¿La Corfo, el Banco Estado, el Banco Central? Yo creo que debería ser o sea, son recursos adicionales que deberían pasar por el Ministerio de Hacienda, tienen que ser líneas de la Dirección de Presupuesto. No sé si es la Corf, me hace más sentido la Corf, no, la verdad es que dadas las características que tiene la Corf hoy día y las características del Banco del Estado, no sé si son necesariamente los mejores actores, porque tiene una orientación quizás más hacia empresas de tamaño más pequeño. Pero me parece que va a estar indudablemente liderado por el Ministerio de Hacienda. No, pensarlo de otra forma me parece que es imposible dado la forma de la institucionalidad chilena finalmente. No sé si Osvaldo está de acuerdo o no. Yo pienso, bueno, a mí me parece que el Ministerio de Economía con comité de expertos ad hoc sería una buena medida, ¿no? Un poco así como lo ha hecho el Ministerio de Salud con comité asesor técnico. Me parece una buena idea. Claro, Andrea ahí les comenta que Corfo, Banco Estado no tienen suficiente capital, como decías tú, Gonzalo. No sí, o sea, el banco alemán KfW fue capitalizado precisamente por el fondo. Aquí los alemanes crean una institución que es el fondo de rescate, que no es
una persona jurídica, no obstante sí puede participar en transacciones con particulares. Muy bien. Bueno, quedaron más preguntas ahí por responder, pero tratamos de responder la mayoría y a manera más general. Agradecemos a Osvaldo, Gonzalo, ha sido una charla muy interesante, hemos aprendido mucho y también hemos podido entender lo que está sucediendo y lo que vamos a ver que sucede en las próximas semanas, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo con estas empresas estratégicas. Muchas gracias a todos por escucharnos y espero que haya sido interesante para ustedes. Para nosotros preparar todo esto fue muy interesante. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación y esperamos verlo en nuestros próximos seminarios, el que sigue este viernes a las 4 de la tarde sobre globalización y coronavirus. Gracias a todos y que tengan una buena noche. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.